Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar todas tus maravillas, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Bienvenidos, bienvenidas al Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimidos. Estamos reunidos para rendirle culto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pido que por favor se pongan de pie para que juntos cantemos la doxología. Y oración inicial dirigido por nuestro pastor Samuel Villavicencio. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en la segunda carta de Pablo a los Corintios y vayamos al capítulo 2 para leer los versículos del 8 al 11. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, leeremos los versículos del 8 al 11, voy a empezar leyendo el 8. Lees el 9 y juntos vamos a terminar leyendo el versículo 11. Amén. Amén. Por lo cual os rogamos que confirméis el amor para con Él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Punto del 11. Para que Satanás no gane ventaja en algunos de vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Oremos, hermanos. Señor, estamos agradecidos por su amor, por su misericordia y porque estamos juntos reunidos en armonía para abrir su palabra y meditar en ella. Oramos, Señor, por todos los países que componen este planeta Tierra, todas las personas colocadas en autoridad y en eminencia. Oramos para que tengan estos presidentes y estas personas el conocimiento de su verdad. Y ahora sí, mediante el conocimiento de lo que dice su palabra, puedan tomar decisiones correctas para la conducción de los diferentes países. Oramos especialmente por el Ecuador, un país que está inmerso en muchas situaciones que no son de acuerdo a su voluntad. Oramos también por la ciudad de Guayaquil, una ciudad que necesita de su amor, de su misericordia, pero antes nosotros debemos reconocer que lo necesitamos y que mientras nosotros no nos humillemos, no vamos a obtener la misericordia que cada uno necesita. Oramos también por aquellos que están enfermos. Te damos gracias por la lenta recuperación que estás dando al hermano Roberto Viván. Pedimos su fortaleza también a su esposa, a sus hijos
Y también oramos también por la hermana Gina Velarde, el hermano Nelson Sabando, la hermana Leticia García, que están con enfermedades en sus cuerpos y ellos piden por sanidad. Y oramos, Señor, para que su voluntad sea en cada uno de ellos, proveyendo lo que su soberana voluntad quiere darle a cada uno respecto a su salud. Y oramos para que continúe fortaleciendo la vida de aquellos hermanos que han perdido seres queridos. Y Señor, continúe con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a cantar el himno número 14, titulado Nuestra Esperanza y Protección. Salmo 84, verso 11 dice: porque sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Ninguna persona que está bajo el amparo del Señor va a ser avergonzado en ningún momento. Y la esperanza y la protección del Señor siempre estarán presentes. Pido que por favor se pongan de pie. Vamos a cantar juntos el himno número 187, recordando cuán dulces son las promesas que nos da el Señor. Y precisamente este himno se titula Dulces promesas son las del Señor. Away.
encima del sol. Y ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Triunfando sobre las estrategias de Satanás. Escuchemos con atención y reverencia. No hay duda, hermanos y amigos y los que nos miran por el internet, no hay duda que Satanás
influencia y aún domina al mundo incrédulo. A Satanás se lo describe como el Dios con D minúscula de este mundo. A lo largo de mi ministerio he tenido muchas preguntas que me han hecho respecto a lo que yo les voy a comentar ahora, y espero, hermanos, que tengan muy atentos a lo que vamos a hablar. Tengan su Biblia abierta, porque vamos a responder algunas preguntas que se me han hecho a mí y últimamente muy frecuente. La pregunta es: ¿cómo impacta Satanás la vida del creyente? ¿Puede un cristiano estar poseído por un demonio? O incluso, ¿qué poder tiene el demonio sobre la iglesia en general y sobre los creyentes en particular? Y esas preguntas, hermanos, me las han hecho siempre. Y hemos dado respuesta escrita en los estudios bíblicos que tenemos los miércoles. Una clase la dedicamos solo a hablar sobre esto y dimos la hoja impresa, pero ahora me veo forzado a preparar un mensaje por la insistencia de las personas al hacerme estas preguntas. Quiero responder a estas preguntas el día de hoy, no al estudiar historias o asuntos personales de mi vida, sino estudiando la Biblia, la palabra de Dios. Y a la luz de la palabra de Dios, quiero responder a estas preguntas con el tema triunfando sobre las estrategias de Satanás. En la Biblia se utilizan 3 palabras diferentes para describir la operación específica de Satanás contra el creyente. Y bueno, vamos a ver la primera palabra, el primer punto: las maquinaciones de Satanás. Esperemos un momentito, hermanos, porque no se están pasando las diapositivas referentes al mensaje para que tener más facilidad de los hermanos que están llevando sus apuntes para que anoten. Ya tenemos ahí. Muy bien. Y en primer lugar, las maquinaciones de Satanás. Y vámonos a 2 de Corintios 2:11. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, voy a leer el versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahí está. Entonces, la parte final de este versículo dice maquinaciones. Nuestro primer punto entonces es las maquinaciones de Satanás. Veamos el contexto de esta primera palabra que describen los ataques de Satanás contra los creyentes. Y el contexto de esta palabra maquinaciones la encontramos en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, voy a leer los versículos 9 al 11, en la parte de arriba de ellos. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. A medida, hermanos, que desenmascaramos a Satanás y revelamos no solo su verdadera naturaleza, sino también sus métodos, sus enfoques, sus patrones, su conspiración contra los creyentes, vamos a descubrir la interesante palabra maquinaciones. Pablo le advierte al creyente de las maquinaciones de Satanás. La palabra griega hace referencia a la actividad
intelectual de Satanás contra el creyente. Puede traducirse como propósitos o planes de la mente, puede referirse a complot o artimañas o literalmente maquinaciones malignas que Satanás hace para la mente de cada uno de los creyentes. ¿Se nos da la solución para enfrentar estas maquinaciones? Claro que sí. Vamos a 2 de Corintios 10, 3 y 4. Segunda de carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, voy a leer versículo 3 y versículo 4, para ver qué solución nos da la palabra de Dios. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ahí está la armadura de Dios, que usted ya conoce. Entonces aquí aparece la palabra fortaleza, la última parte del versículo 4, fortaleza, la destrucción de fortaleza, la fortaleza de Satanás. Aquí el versículo 4 hace referencia a aquello en lo que una persona debe de confiar. La fortaleza es una metáfora del razonamiento intelectual del impío. Son argumentos mentales e intelectuales que Satanás ha usado para engañar al incrédulo. Todo lo que tenemos que hacer es leer el siguiente versículo, y la Biblia, por cierto, suele explicarse a sí misma. La Biblia entera es un comentario de cada versículo de la Biblia misma. Entonces, entre más usted conoce la Biblia, mejor comprenderá lo que cada versículo nos enseña individualmente. Pablo continúa en el siguiente versículo describiendo las fortalezas del intelecto humano que están siendo destruidas por la verdad. Versículo 5, 2 de Corintios 10:5. Derribando argumentos, y ahí está la clave, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando preso a cautivo, esposado, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí está la clave, hermano. Ahí está la clave. La palabra traducida altivez, se refiere a enaltecernos a nosotros mismos. Pablo habla metafóricamente sobre destruir la torre del orgullo y la autosuficiencia humana. Altivez. Dice Pablo, destruye el orgullo y la autosuficiencia que hay en ti para que puedas combatir a Satanás. Pablo luego usa un verbo en tiempo presente, dice, llevando cautivo todo pensamiento. Presente, llevando cautivo, preso todo pensamiento. Él está diciendo, estamos capturando y llevando cautivo constantemente todo pensamiento que va contra Dios. Esto indica que esta es una guerra diaria, que es una guerra en la mente y que es una guerra que usted la va a tener hasta que esté en este mundo o hasta que Cristo se lo lleve cuando venga en su gloriosa segunda venida. Usted esta guerra, hermano, la va a tener toda la vida y es contra su mente. Tenga mucho cuidado. Si queremos saber cómo luchar diariamente contra las maquinaciones de Satanás, y Satanás lo que busca es perturbar, engañar, acosar y robar la paz y la seguridad del creyente, vámonos a Filipenses capítulo 4 para leer versículos 8 y 9. La palabra de Dios se explica a sí misma y ella misma da la respuesta a nuestras interrogantes. Y Filipenses 4, voy a leer versículos 8 y 9. ¿Ya están ahí, hermanos? ¿Se recuerdan que esta carta la escribió Pablo estando preso en Roma?
le escribe esta carta a la iglesia en Filipos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, dice Pablo, y aquí hay algunos todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, le está diciendo Pablo a los cristianos, ¿no? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Miren, hermanos, la mayoría de los creyentes nunca admitirían que Satanás ha capturado sus mentes con sus maquinaciones, pero ¿cuántos dirían que su estado mental y espiritual se caracteriza por la paz? ¿Su estado mental y espiritual está caracterizado por la paz? Si no hay paz en su mente, tenga cuidado, Satanás puede estar creando maquinaciones en su mente. Descubrirá su mente y su vida en general con los planes como seguridad o satisfacción. Su mente está pensando que usted tiene una serenidad, una satisfacción. Usted cuando se acuesta a la media hora se queda dormido o sigue pensando. Y muchos necesitan medicamentos para dormir. Satanás está entrando con sus maquinaciones a su mente. Si no es así, quizás las maquinaciones de Satanás lo hayan atrapado. Y pregúntese, lo que vi en la televisión, lo que vi en el teléfono celular, la llamada que recibí esta semana, ¿puede describirse como puro y verdadero? ¿Puede describirse como puro y verdadero? Recuerde, Satanás tiene muchas artimañas por las cuales ingresa a nuestra mente. Las conversaciones que tuve, mis relaciones y amistades en las que participé, se caracterizan por la amabilidad, la buena reputación. ¿Me llevan a alabar a Dios? Si no es así, Satanás está queriendo o ya ha tomado posesión de su mente. Y en segundo lugar, las acechanzas de Satanás. Primeramente hemos visto las maquinaciones de Satanás. Ahora vamos a ver las acechanzas de Satanás. Efesios 6:11. Efesios 6:11. ¿Ya estamos ahí? Vestíos de toda, no dice de una parte, de lo que me agrada o de lo que es más livianito. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra qué cosa? Nuestro segundo punto, las acechanzas de Satanás. Muy bien. Muchos cristianos parecen creer que Satanás es solo como un niño travieso que nos lanza, bueno, aquí tenemos 2 árboles de mango, que nos lanza mangos maduritos de vez en cuando mientras entramos acá al templo. Y dice, Satanás es un niño travieso. Pero veamos lo que dice Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. ¿Qué nos dice, qué nos recomienda Pedro a nosotros contra las artimañas de Satanás? Las acechanzas de Satanás. Y mire lo que dice Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios, o sea, estás despierto, no estés embriagado, o sea, estás despierto, estés atento y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor tirándote una piedrita,
buscando a quien devorar. ¿Se dan cuenta? Él anda buscando a quien devorar y muchas veces busca a los débiles, a los raquíticos espiritualmente. Y es fácil, son fácil presa de Satanás. La palabra aquí, la última, devorar, podría traducirse, miren lo que hace Satanás, y es un arma favorita de Satanás. Esta palabra, devorar, también significa desacreditar. Y eso es lo que le encanta a Satanás, desacreditar al creyente. Arruinar, destruir. No se nos dan detalles en Efesios 6 en cuanto a cuáles son los métodos por los cuales Satanás devora y destruye. Pero en Efesios 4, 14 al 15, Efesios 4, 14 al 15, la misma palabra griega traducida acechanzas aparece nuevamente y esta vez es traducida como artimañas. Y vamos a leer Efesios 4, 14 y 15. Para que ya no seáis niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia, ¿qué cosa? Las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué tenemos que hacer? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Ahí está el remedio, hermano. Usted tiene que crecer en todo el conocimiento de Cristo para sacar de su mente todas las artimañas, las acechanzas que Satanás quiere introducir a su mente. Usted tiene que vaciar su mente de Satanás y llenarla de cosas espirituales, porque si su mente queda vacía, nuevamente entra Satanás. Mente vacía, laboratorio de Satanás. Así es, mi hermano. Entonces, podría traducirse la palabra griega para artimañas como astutos métodos de engaño. Esa palabra artimaña la podemos traducir como astutos métodos de engaño. Y eso es lo que hace Satanás. Una vez más, el ataque principal de Satanás es contra la mente del creyente. Las mentiras engañosas de Satanás continuamente golpean al creyente. Estoy convencido, hermanos, de que cada creyente se enfrenta a uno de los métodos de Satanás todos los días. Todos los días. En cualquier momento usted es atacado por Satanás. Puede ser una prueba diaria de integridad. Puede ser una prueba de pureza. Sea lo que sea, cada día estamos enfrentando pruebas que nos pone Satanás. Permítanme seguir al menos 4 métodos, sugerirles 4 métodos que Satanás y sus demonios pueden usar contra cualquier creyente. Y estas son 4 pruebas que Satanás nos pone. La primera, la tentación. La tentación. Satanás intenta desacreditar al creyente y destruir su comunión con Dios, poniéndole una tentación. Y eso nos pasa a diario. ¿Qué más hace Satanás? Nos persigue. Satanás intenta desanimar al creyente y dañar su confianza en Dios. Él nos persigue a tal punto que ya usted no sabe si realmente Dios lo ama o no lo ama. ¿Qué más hace Satanás? Nos divide. Divide hogares, divide familias, divide iglesias. Satanás intenta desordenar la congregación de los creyentes y disolver la unidad de los mismos. Eso hace Satanás.
Satanás no construye, divide. ¿Qué más hace Satanás? Nos engaña. Satanás intenta distraer al creyente y diluir la pureza del evangelio. Y por eso ustedes conocen muchas iglesias light, predicaciones light, donde no se permite predicar sobre el perdón y el arrepentimiento, donde debe de llevarse una vida santa y pura. No se puede predicar ese evangelio ahí, porque si no los hermanitos se les van. Se tiene que permitir muchas cosas que están en contra de lo establecido por Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia se me va. Eso hace Satanás. Él intenta diluir la pureza de la interpretación bíblica con entretenimiento, y la gente está feliz ahí. Satanás. Hay otra palabra que se encuentra también en la primera carta de Timoteo, que desenmascara aún más a este enemigo y revela otro de sus métodos. Están las maquinaciones de Satanás, las acechanzas de Satanás, y vamos a la tercera, los lazos de Satanás. Primero tenemos que ataca nuestra mente. En segundo lugar, nos hace muchas acechanzas y maquinaciones, y una vez que nos tiene casi atrapados, nos ata, nos amordaza. Los lazos de Satanás. Mire el proceso de Satanás. Primera de Timoteo 3, 6 y 7. Primera de Timoteo, capítulo 3, 6 y 7. No un neófito no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descréditos y en lazo del diablo. Pero para no caer en el lazo del diablo tenemos que tener, dice, un buen testimonio, especialmente de las personas que no nos conocen. Pablo exige a los ancianos, a los pastores, a los líderes, a los diáconos de la iglesia que cumplan ciertos requisitos. No puede ser un neófito, o sea, una persona nueva que no tenga experiencia. Sabemos que los incrédulos que han caído en lazos de Satanás, en realidad pueden ser poseídos por demonios. Porque dicen, entre comillas, el cristiano. No, en el cristiano verdadero no entran los demonios. Porque el cristiano verdadero está poseído por la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo morando en él, porque él se convierte en templo del Espíritu Santo. Así que no venga aquí a decir, ay, el hermanito está poseído por demonios. Nunca fue hermano, nunca aceptó a Cristo, y si aceptó, lo hizo fingiendo, lo hizo por un remordimiento y no por un arrepentimiento verdadero. Y muchos en las iglesias están confundidos como cristianos solamente porque un remordimiento los llevó a aceptar a Cristo y sacar sus lágrimas. Pero eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero es vivir la vida de Cristo en nosotros. Y viviendo la vida de Cristo en nosotros, ningún demonio tiene poder ni potestad, ni en nuestra mente, ni en nuestro corazón, porque ya están habitados por el Espíritu Santo. Eso dice la palabra, no yo, la palabra. Pero ¿puede un creyente también ser poseído o habitado por un demonio? Muchos defensores del movimiento de la guerra espiritual dicen que sí. Señalan como prueba los ministerios de liberación que supuestamente liberan a los creyentes de todo tipo de demonios, como el demonio del cáncer, el demonio de la pereza, el demonio de la pobreza y muchas cosas más que ellos le acreditan al demonio.
A alguien se le cayó una billetera llena de dólares y pasa un creyente por atrás, le pone el pie y espera que ese hombre se vaya y la recoge. Y hermano, ¿qué pasó? Es que el demonio me hizo que yo coja esa cartera, hermano. A todo le pone el demonio. Pasa una persona agraciada y la queda mirando de arriba abajo y la desnuda con la mirada. ¿Qué pasó, hermano? El demonio de la lascivia se metió en mí. ¿Usted cree que eso puede pasar en un cristiano verdadero? De ninguna manera. De ninguna manera. Hermanos, esto no tiene ningún fundamento bíblico sobre el que apoyarse. Además, no entienden lo que Pablo escribió. Vaya a su Biblia, ponga el dedo en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. ¿Qué hace Dios en un verdadero creyente que ha aceptado realmente a Cristo? Colosenses 1:13, el cual nos ha librado, mire, pasado de la potestad de las tinieblas presente y trasladado al reino de su amado Hijo. Esa es la calidad de Dios con respecto a nosotros. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Eso pasa en un verdadero cristiano que aceptó a Cristo como su Señor y Salvador personal. Y si esto es realidad en la vida de cada uno de nosotros, no tiene usted por qué tener esa incógnita. ¿Se pierde o no la salvación, pastor? No, pues, hermano, porque si usted es un verdadero cristiano, Dios no quita lo que da. Usted aceptó a Cristo, usted tiene su salvación. Pero también la Biblia dice, hay que cuidarla con temor y temblor. No abuse de que la salvación no se pierde. Hay requisitos que hay que seguir toda la vida. Un camino de santificación hasta llegar al cielo. Lógicamente que en ese camino van a haber resbaladas, caídas, pero como David, el hombre conforme al corazón de Dios, pecador, criminal, adúltero y todo lo demás, se arrepentía inmediatamente, confesaba su pecado y se arrepentía y no lo volvería a cometer más. Y Dios lo restablece, porque Dios es misericordioso. Cuando ve un corazón humillado y contrito, Dios lo perdona. Así es, hermano. Eso se llama gracia. No lo merecemos, pero Dios nos la da. Se llama gracia. Nuestra redención, hermanos, nos libra de cualquier atadura que Satanás quiera ponernos a nosotros. Como dice Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ya estamos ahí, al final de su Biblia. Primera de Pedro 2:9. Más nosotros, los cristianos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, dice Pedro, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde nos llamó? De las tinieblas del pecado, donde estábamos arruinados, y nos lleva a la luz admirable. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquellos que creen que pueden ser posesión de Dios y al mismo tiempo poseídos por demonios, no se basan en las escrituras, porque eso no lo sustenta la Biblia. Se basan en experiencias subjetivas e historias que han oído. En ninguna parte del Nuevo Testamento vemos siquiera un ejemplo de un creyente que está habitado por un demonio.
No, hermano. Un autor escribió, y estoy yo totalmente de acuerdo y se lo voy a leer, y él decía: no hay ningún ejemplo en la Biblia en el que un demonio haya habitado o invadido un verdadero creyente. No, a un verdadero creyente no lo puede habitar o invadir ningún demonio. Tampoco vemos a los creyentes reprendiendo, atando y echando demonios de un verdadero creyente, que es lo que muchos se predican. Yo ato, yo desato y todo lo demás. No vemos a los creyentes aquí en la Biblia atando y desechando demonios de un verdadero creyente. Cristo y los apóstoles fueron los únicos que expulsaron demonios, y la persona poseída por un demonio era un incrédulo, no un creyente. Ciertamente el conflicto con el enemigo es real, hermano. Satanás es real. Estamos hablando de las maquinaciones, acechanzas y los lazos de Satanás que finalmente quiere con nosotros. Hermanos, debemos entender que esto es muy diferente a creer que los demonios puedan poseer a un creyente. Permítame darle la definición de posesión demoníaca, que considero consistente con lo que leemos en todo el Nuevo Testamento, y creo que esto aclara el problema. La posesión demoníaca debe distinguirse de la influencia o actividad demoníaca en relación a una persona. El trabajo del demonio en este último caso es desde afuera. En el caso de la posesión demoníaca es desde adentro. Le resumo esta definición en estas frases, hermanos. Ponga mucha atención. Despiértese. Si bien el enemigo puede influenciarnos a nosotros, no puede poseernos. Eso quiero decir. El demonio, el Satanás y todas sus huestes celestiales de maldad sí pueden influir en nosotros, pero no pueden poseernos. Tengan bien eso en mente. Si bien el enemigo no puede poseer al creyente, puede también destruir su vida. Puede destruir su vida. Ahora, quiero que veamos ilustraciones bíblicas de creyentes que fueron impactados por Satanás y aprendamos unas verdades a partir de estos ejemplos que vamos a ver bíblicos. Primera ilustración, vámonos a Pablo. ¿Qué hizo Satanás? Segunda de Corintios 12:7. ¿Qué hizo Satanás con Pablo? Vamos a leer 2 de Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, que dice ahí que no alcanzo a leer. No lo escucho. Muy bien. Que me abofeteé para que no sobremanera. Miren, está influyendo Satanás en el creyente. Dios está permitiéndole a Satanás que influya en Pablo, porque de otra manera no lo iba a doblegar su orgullo. Pablo hablaba 5 idiomas, era rabino, tenía un pedigrí muy alto y su ego se podía elevar, pero Dios permitió que Satanás influyera en él para que no se creyera muy agrandado. Leemos que Pablo luchó con el orgullo y Dios usó a Satanás para su propósito soberano. Mucha gente ha tratado de identificar el aguijón de Pablo, pero no se nos dice qué era realmente. Solo especulamos, porque al final él escribe en uno de sus libros
con letras grandes te escribo. Imaginamos que el problema del aguijón en la carne en Pablo era sus vistas. Ya no alcanzaba a ver, porque al final usó amanuenses para que escribieran lo que él dictaba. Pero la Biblia no lo dice claramente. Mucha gente ha tratado de identificar el aguijón de Pablo, pero mentiríamos si dijéramos esto es. Sin embargo, la palabra griega para abofetear hace referencia a golpes aplastantes. Fuera de lo que fuera, era doloroso, era desagradable y lo atormentaba a Pablo. En ninguna parte leemos que Pablo intentó atar, reprender o expulsar ese mensajero satánico. En ninguna parte de la Biblia dice que Pablo hizo eso. En ninguna parte lo leemos. Pablo simplemente oró para que Dios lo quitara, y Dios decidió no responder a la oración de la manera que Pablo le pedía. Y escucha el versículo 10, 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gocé en las debilidades, en mi aguijón, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en Cristo, fuerte en Cristo. Por lo cual me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, por amor a Cristo. Si Pablo viviera hoy, hermanos, nunca lo entrevistaría en el canal cristiano más importante. A los ojos del cristianismo moderno, Pablo sería un perdedor. La iglesia le diría: ¿qué quieres decir con estas cosas, que estás contento con angustias y dificultades? Si somos hijos del rey que tiene todo el dinero y el oro, ¿tú por qué vas a estar feliz con dificultades y angustias? ¿Qué le van a dar el micrófono a Pablo? La gente le estaría recomendando la oración de Jabes, diciendo: escucha, Pablo, lo que tienes que hacer es orar de esta manera y así vas a recibir la bendición de Dios, la oración de Jabes. No, hermanos, Dios le dio acceso a Satanás a la vida de Pablo para mantenerlo humilde, y eso resultó en mayor bendición, que hasta ahora nosotros somos bendecidos por las cartas escritas por ese hombre que estuvo aguijoneado por Satanás. Mire el versículo 9, 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermano? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, no en la grandeza, no en la altivez, no en el orgullo, en la debilidad. Veamos otro ejemplo. Dejémoslo ahí a Pablo. Vamos a Pedro. Vamos a ver a Pedro. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué le permitió a Satanás que influenciara en la vida de Pedro? Como segundo ejemplo, vemos que Dios le dio acceso a Satanás a la vida de Pedro para desarrollar madurez espiritual. Jesús le dijo, vamos a ver lo que le dijo, Lucas 22:31. Lucas 22:31. ¿Qué le dijo Jesús a Simón? ¿Ya estamos ahí? Dijo también el Señor: Simón, Simón. Mire, se repite 2 veces. Esto es muy importante para él. El nombre, Simón, Simón. Atiende, me escucha, mira, atiende.
he aquí Satanás os ha pedido, le está pidiendo Satanás permiso a Dios para zarandearlo como a trigo. Y Dios le permitió, le dio el permiso a Satanás. Miren, luego Jesús le dijo básicamente que una vez que se hubiera arrepentido, estaría preparado para un ministerio eficaz y duradero. Y Dios, una vez que él lloró amargamente el haberlo negado 3 veces y tomar la decisión de irse con algunos más que él insinuó, bueno, ya Jesús está muerto, ya no sabemos nada de él, me voy a pescar, ¿cuántos me siguen? Y algunos lo siguieron y se fue a pescar. Y Jesús lo restablece en el mar, porque del mar lo había sacado para convertirlo en pescadores de hombres. Y él se quiso desviar por la influencia de Satanás. Y él prepara un gran desayuno en la arena y lo llama cuando venía en la barca: siéntate, Pedro, vamos a desayunar. Y ahí le dice: apacienta mis ovejas. 3 veces. Las 3 veces que lo negó, las 3 veces lo restauró. Judas, otro ejemplo más, Judas, para avanzar en el plan de redención y cumplir la profecía. Miren, hermanos, las escrituras parecen indicar que Judas fue poseído por el mismo Satanás, lo que demuestra que él era un incrédulo. No era un verdadero discípulo, nunca lo fue, ya que el Espíritu de Dios y el diablo nunca ocuparán el mismo lugar. Satanás impactó la vida de Judas. Sin embargo, esto cumplió la voluntad de Dios, ya que se hizo avanzar en el plan de la redención y cumplió la palabra de Dios de que Cristo sería traicionado por uno de los suyos. Vamos a Juan 13:21. Juan 13:21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Porque él sabía que Judas no era verdadero discípulo de él. Hay varias ilustraciones de miembros de la iglesia que fueron impactados por Satanás también. Y aquí damos cuenta que Jesús le da algunas oportunidades a Judas para que se arrepienta, pero ya estaba poseído por Satanás. ¿Por qué? Porque no era un verdadero discípulo. Estaba fingiendo nada más que amaba a su maestro, a tal punto que no aceptó las oportunidades que Jesús le dio para salvarse, y prefirió y poner una soga en un árbol que estaba cerca de un despeñadero, y como estaba un poco gordo, se desplomó. Y ese territorio eran piedras calizas, y esas piedras calizas tienen puntas, y él cae en esas puntas y se perfora el estómago y queda desparramado sus vísceras. Ese es el final de Judas. Lo traicionó a su maestro, engañando a todos de que era discípulo de Cristo, pero no era. Era discípulo de la bolsa, del dinero, mas no de Cristo. Veamos otro ejemplo. ¿Quieren otro ejemplo, hermanos? Está bien, bueno, una horita más todavía tenemos. Muy bien. Vámonos a Hechos capítulo 5. Y aquí vamos a ver miembros de la iglesia
que fueron impactados por Satanás, miembros de la iglesia. Y vamos al caso de Ananías y su esposa Zafira. Hechos capítulo 5. Ponga ahí el dedo en el versículo 3, que ya mismo llegamos allá. Ananías y Zafira llevaron una ofrenda de dinero a los apóstoles. ¿Por qué la llevan? Porque primero lo ven a Bernabé, que vende una propiedad y la pone al servicio de los apóstoles. Y entonces ellos dirán, no, yo no me voy a quedar atrás. Yo también voy a hacer lo mismo. Voy a vender una propiedad y la voy a dar a los apóstoles también, no solo Bernabé. Y viendo eso, ellos llevaron una ofrenda de dinero a los apóstoles diciendo que era todo el dinero que habían ganado con la venta de algunos bienes personales que ellos tenían. Ananías fue primero a la iglesia y su esposa llegó más tarde. Y vamos a Hechos 5, 3 y 5. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y el 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. ¿Cuál era el pecado? La mentira. El primer pecado en el huerto es la mentira. Satanás engañó a Eva, y Eva y todo lo que ya saben. Ahora aquí también vemos el pecado de la mentira con Satanás. Versículo 8, Hechos 5:8. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto la vendí. Y el resto de la congregación seguramente sosteniendo la respiración, ¿no? Y ella dijo: sí, están. Veamos versículos 9 y 10. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Aquí vemos un hogar cómplice. Se unen los dos para armar una mentira. Imaginémonos que han vendido la propiedad en $1,000 y le dice: Fulanita, ¿sabe qué? Le vamos a decir a Pedro, si nos pregunta en cuánto vendimos la heredad, digámosle que le dio $500. Ya, todos se pusieron de acuerdo. Pedro dice: ¿vendiste en tanto la heredad? Sí, en $500. Cayó fulminado muerto. Le da la oportunidad Dios a la esposa para que se rectifique. Sí, en eso la vendimos. Bueno, así pasa muchas veces en los hogares, hermano. Puede que sea el hombre o la mujer, él esté solapando un pecado, solapando una mentira. Miren el ejemplo. Miren el ejemplo. Esto nos da la idea de que Satanás, el destructor, en el momento cuando Dios le da permiso, buscará destruir la vida de cualquier creyente. Aquí destruyó la vida de Ananías y Zafira. ¿Cómo evitar los lazos, las maquinaciones y las acechanzas de Satanás? Permítanme darle dos tipos de principios para el creyente que desea terminar bien la carrera cristiana. ¿Desea terminar bien usted la carrera cristiana? Bueno, les vamos a dar aquí dos principios. El primer principio, el número 1, es el principio de la consagración. El principio de la consagración. Esto es simplemente permitir que el Señor, quien es su divino dueño,
controle su vida. El Señor tiene que controlar su vida. Pablo escribió, no lo vamos a buscar, en Corintios capítulo 6, que le pertenecemos al Señor y no a nosotros mismos. Entonces, si le pertenecemos al Señor y no a nosotros mismos, usted tiene que darle el timón, el volante, las llaves de su vida a Cristo. Y eso se llama el principio de consagración. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en usted, pero no es de usted, le pertenece a Dios. Consagre su vida, su cuerpo, su mente. El principio de la consagración simplemente significa que usted le permite a Dios que lo guíe como Él mejor le parezca. Consagración. Y el segundo principio es el principio de la concentración. No se confundan. Consagración y el segundo principio es concentración. En otras palabras, ¿a quién está mirando? ¿A quién está siguiendo? ¿Dónde está concentrada su mirada? ¿Dónde están concentrados sus pensamientos? ¿A quién está permitiendo que lo influya? ¿Quién es su maestro o su guía? La clave está en concentrarnos en la voz de Dios, concentrarnos en la palabra, concentrarnos en madurez espiritual, asistiendo regularmente al templo, a los estudios bíblicos y todo lo demás. Concentrando nuestra atención a lo espiritual y no a lo material. Hermano, hermana y los que nos miran por el internet, ¿a cuál de las dos voces o principios está usted prestando atención? ¿A la del Señor o a la del mundo? Concentración y consagración son dos principios que lo pueden librar en la carrera cristiana. Si los usa como Dios dice, usted será un ejemplo de lo que Dios desea aquí en la tierra. Pero si estos dos principios lo hace con Satanás, usted irá directo al infierno. ¿Qué decide usted hoy? Estas son dos formas en las cuales puede vencer la tentación de Satanás, que a diario nos presenta a cada uno de los cristianos que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal. Concentración en las cosas espirituales y consagración en nuestro andar diario en esta vida. Amén. Oremos. Soberano Dios, gracias por su palabra que es viva y eficaz, penetra nuestra mente y nuestros corazones. Y permítanos, Señor, que las acechanzas, los lazos y las artimañas de Satanás no nos puedan destruir. Sabemos que estamos en este mundo donde Satanás es el dueño, pero él solamente puede influirnos, mas no destruirnos, porque eso dice su palabra. Señor, que estemos preparados con la armadura suya para poder combatir todas las artimañas, los lazos de Satanás que están en contra de nosotros. Y una de sus principales armas es desacreditarnos. Señor, que podamos entender que Satanás está listo para desacreditar al cristiano. El cristiano podrá hacer 1099.9 cosas buenas, pero haga una décima mala, y por esa décima mala lo sepultarán.
Esa es obra del artimaña de Satanás, que está listo para destruirnos, anda acechándonos para destruirnos. Que podamos entender, Señor, estos principios y lo podamos aplicar a nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Agradecemos a Dios y a nuestro pastor Samuel por la reflexión de esta mañana y tarde, que se tituló Triunfando sobre las estrategias de Satanás. Que Dios nos ayude a mantenernos siempre en triunfo y en victoria. Nuestros hermanos encargados de recoger los diezmos van a pasar por sus puestos, y pido por favor a la congregación que se ponga de pie una vez más. Vamos a alabar al Señor cantando juntos el himno número 183, titulado Me guía Él con cuanto amor. Final lo va a dirigir nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos. Oremos. Señor, gracias le damos por su amor, por su misericordia y por su palabra que nos lleva a obedecerla, ver los principios que hay en ella y nosotros tenemos que obedecerlos. Señor, que podamos entender que somos representantes del cielo aquí en la tierra, y somos representantes del cielo en la tierra porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, y tenemos que reflejar el carácter de Cristo hacia los demás, sabiendo que este mundo está poseído por Satanás y huestes celestiales de maldad,
que están atrás de cada creyente para acusarlo, desacreditarlo, señalarlo, tentarlo, y que podamos, Señor, combatirlo con las armas de Dios, con las armas que están en Efesios, la palabra de Dios, la oración, la fe, el Evangelio. Todo eso, la palabra de Dios, son armas que podemos usar contra nuestro enemigo, contra nuestro adversario que siempre nos está acusando. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios te bendiga.